y a esta hora ya tenemos acá en el estudio a nuestra invitada del día de hoy. De verdad para mí es un honor recibirla porque sé todo el trabajo que viene realizando desde hace tanto tiempo en muchas materias, pero hoy especialmente vamos a hablar de la eliminación, la erradicación de la violencia contra la mujer, un tema que, bueno, siempre nos ha ocupado acá en el programa. Tratamos siempre de tener espacio para poder abordar este tema tan importante y hoy me acompaña Laura Balbuena, @LauraBalbuenaM, @Foro Penal, la coordinadora de Foro Penal acá en el estado Zulia. Y bueno, ¿quién mejor que Laura para que hablemos un poco de este tema de estadísticas? ¿Sabes? Hay que prender las alarmas cuando estamos hablando de violencia contra la mujer. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bueno, quiero empezar diciendo que realmente en el estado, ni en el estado Zulia ni en Venezuela existen estadísticas oficiales sobre los delitos de violencia contra la mujer. Los abordajes que se hacen y las estadísticas que se publican son estadísticas que recogen las organizaciones no gubernamentales, basado en noticias. Correcto. Pero realmente no tenemos un pronunciamiento oficial ni de las direcciones especializadas en materia de violencia contra la mujer de la Fiscalía del Ministerio Público, ni tampoco de ningún ente gubernamental oficial que nos dé las estadísticas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las estadísticas que nosotros tenemos puede tener, y lo más probable es que sea así, un número negro muy amplio porque no se tiene certeza realmente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, van 280 mujeres asesinadas por violencia contra la mujer, puede que existan 300 o 400 porque no tenemos información. Claro. Si bien es cierto, el trabajo que hacen las organizaciones es aplaudible, porque estar detrás de la noticia y ver quizás las características en temas de homicidios o femicidios para identificar que efectivamente es un femicidio, es un trabajón. Lo cierto es que hay muchas cosas que no salen en las noticias. Correcto. Hay mucha realidad detrás que no se sabe, Laura. Exacto. Y es bien importante aclarar los términos, ¿no? ¿En qué o en qué contexto podemos hablar de femicidio? Pues bueno, hay una errónea concepción en la población y también por falta de preparación de algunos de los organismos que intervienen en el proceso cuando existe el homicidio de una mujer, y es que no todo homicidio de mujer es un femicidio. La ley sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia establece características específicas, como lo pueden ser las zonas donde se encuentran las heridas de la mujer, en la cantidad de heridas que tiene la mujer, si el cuerpo ha sido expuesto de forma desnuda o ha sido expuesto en lugares públicos posterior a la muerte, desmembramiento o fijación excesiva al momento de propiciar la muerte. Erróneamente, y quiero hacer un llamado en este inicio de los 30 días de activismo para la eliminación de la violencia contra la mujer, a los mismos periodistas, porque es un error garrafal que nosotros califiquemos la muerte de una mujer que tiene características femicidios como un crimen pasional, porque eso es quitarle la gravedad a la situación, porque no te estoy matando porque tengas celos o por algo, te estoy matando porque eres mujer. Claro, el término siento que ha habido un poco de conciencia en los medios y también porque, bueno, toda la campaña que ustedes han venido realizando también nos ayuda a nosotros los periodistas a poder abordar estos temas. Y ya el término crimen pasional ha bajado un poco, ¿no? Gracias a Dios. Afortunadamente sí, pero antes era como el más sonado, el crimen pasional, era lo que más llamaba la atención, eran los titulares amarillistas y eso poco a poco ha ido cambiando. Tú hablas de algo bien importante, la preparación de los organismos, la preparación de la sociedad. Yo sé que es un tema bien complicado porque la mujer muchas veces se limita de hacer una denuncia, de denunciar a un agresor o a alguna situación que haya podido pasar en el marco de la violencia, precisamente porque los organismos no están preparados para recibir a las mujeres cuando son víctimas de violencia. Bueno, sí, hay algo que hay que decir es que en algunos organismos, no en todos, porque hay, por ejemplo, el trabajo que hace el equipo multidisciplinario del tribunal hace un trabajo excelente, bellísimo y hay que felicitarlos. Correcto. No es menos cierto que no todos los funcionarios están capacitados más, digamos, como desde el punto de vista
emocional para atender una víctima. No es que estamos pidiendo que sean psicólogos, pero dependiendo de cómo sean tratadas en el inicio del proceso, tú puedes marcar un punto de partida, una diferencia si tú estás revictimizando a una sobreviviente de violencia de género o no. Y esto puede causar una diferencia en si ese procedimiento sigue adelante o no, porque si bien son delitos de orden público, que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar la investigación, no necesariamente tiene que haber una denuncia, la puede iniciar de oficio. No es menos cierto que para algunos delitos, como el de violencia física, tú necesitas hacerle un examen médico forense o siquiera que vaya a un hospital a hacerse un examen, porque tienen el mismo valor probatorio por una sentencia que estableció el TCJ, el mismo valor probatorio del examen médico forense como el de un hospital público. Si tú no haces eso, ese caso no va a caminar. ¿Y qué quiere decir eso? Que es un caso que en el proceso penal va a morir y vas a tener una víctima que está expuesta a un agresor. Correcto. Entonces, sí, tenemos que humanizar a los funcionarios, porque tú te puedes aprender perfectamente la ley, pero puede quedar en letra muerta si tú no humanizas al funcionario que va a atender a la víctima, que va a tener el primer contacto con la víctima, que se sienta, ¿sabes?, apoyada, que se sienta, bueno, yo estoy haciendo esto, pero el Estado me está apoyando para conseguir el responsable o a mi agresor, para protegerme de mi agresor, porque no es menos cierto que existen muchos delitos, pero no todos acarrean privativa de libertad. Entonces, tú le das una medida coercitiva que evidentemente le restringe de cierta forma la libertad, pero no es menos cierto que el agresor sigue en la calle. Correcto. Y que esa víctima está expuesta. Y si tú no le haces sentir seguridad a la víctima, ¿cómo va a seguir ella ese proceso penal? ¿O cómo no va a regresar al círculo de violencia y regresar a esa relación? Y cuando hablo de relación en el sentido amplio, puede ser relación familiar, conyugal, o sea, puede ser hasta un amigo. ¿Cómo no va a regresar a esa relación violenta si tú no le generas seguridad y no le generas esa confianza en el Estado, en las medidas de protección que te pueden dar? A las 9:23 vamos a hacer una pausa, vamos a identificar la estación, también vamos a escuchar música, pero al regreso me gustaría, Laura, que hablemos, porque siempre hablamos de la víctima y tú lo estás diciendo, ciertamente es así, deben sentirse seguras o las mujeres debemos sentirnos seguras, pero también está el tema del agresor. ¿Qué pasa con él? Y no siempre hay una privativa de libertad, la mujer no se siente segura, pero tiene que haber un trato también para ellos. Hoy estamos conversando con Laura Balbuena, coordinadora del Foro Penal acá en el estado Zulia, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y Laura nos pone en contexto, bueno, de cómo está la situación acá en nuestro país. Laura, hablamos un poco de la víctima, pero también me interesa mucho cómo se aborda el agresor, porque siempre hablamos de la víctima y hay que educarnos y todo, pero una vez que el agresor violenta a una mujer, ¿qué pasa con él? ¿Cuál es su proceso? No siempre tienen privativa de libertad. Está esa mujer expuesta en la calle. Exacto. Bueno, el procedimiento regular es que primero, cuando se formula la denuncia, inmediatamente, aun cuando no se haya hecho la imputación formal o la presentación del imputado, dependiendo si empezó con la aprehensión de la persona o simplemente como una investigación previa, de facto el Ministerio Público dicta unas órdenes para proteger a la víctima, que serían el alejamiento. Normalmente lo que primero que se dicta es el alejamiento, y que el agresor, en el caso de que sea el cónyuge, la pareja sentimental, hermano o alguien que viva con ella, abandone la residencia. Estas medidas debería, en un principio, en caso de que el agresor la transgreda, aun cuando no exista un proceso penal formalmente iniciado en el sentido de que ya haya sido imputado, o sea, ya haya sido judicializado por el tribunal, deben ser cumplidas, porque si no, la mujer tiene la posibilidad de ir a cualquier órgano auxiliar de justicia, una comandancia, cualquier policía, militar o autoridad competente, a solicitar que, bueno, se aprenda al ciudadano por no cumplir las medidas. Ahora bien, una vez es judicializado, efectivamente el tribunal puede imponer unas medidas restrictivas de la libertad que compensan la privativa de libertad, como pueden ser las presentaciones periódicas, etcétera, o la privación de libertad.
En ese proceso, el equipo multidisciplinario tiene un trabajo y es que ellos deben asistir a consulta psicológica cuando están evidentemente en libertad. Hablábamos un poquito fuera del área de eso. Y yo pienso que, y lo sostengo, sigue siendo más efectivo tenerlos en libertad, pero en un proceso de resocialización donde tú le estás dando terapia psicológica y se está dando cuenta, epa, lo que estoy haciendo está mal, a que lo tengas privado de libertad, expuesto a un sistema carcelario que no tiene efectivamente control de la población carcelaria, al punto de que una persona entre y probablemente salga peor por un fenómeno psicológico o psiquiátrico que estudiamos en psicología, psiquiatría judicial, que se llama prisonización. La prisonización es el fenómeno por el medio del cual un preso, cuando entra al submundo carcelario, debe habituarse a, digamos, la cultura carcelaria, y por habituarse, evidentemente, viene y comienza a cometer esas mismas acciones o delitos que se puedan estar cometiendo adentro para sobrevivir dentro del submundo carcelario. Entonces, después que tú expones a eso a un prisionero, y no hablo solo los que estén en materia de violencia de género, cualquier prisionero que entre al sistema penitenciario, evidentemente cuando tú pasas 4, 5, 6 años, independientemente si se le dan algunos beneficios con respecto a la reducción de la pena por trabajo y estudio, tú vas a sacar a esa persona no resocializada, sino socializada en el submundo carcelario. Entonces, ¿qué hiciste? Porque el factor de la pena de la resocialización no lo cumpliste. Quizás sí el efecto es ejemplarizante de otra persona que diga, si yo hago eso me va a pasar esto y voy a estar preso y voy a estar ahí. Claro. Pero no resocializaste a la persona. Entonces, probablemente va a entrar un agresor y va a salir un agresor potenciado, graduado, digamos, con posgrado. Claro, totalmente. Entonces, para mí, y es un criterio que sostengo, creo que son mejor estas medidas. Ahora bien, hay que reforzarlas un poco con los órganos auxiliares de justicia, tienen que estar como un poquito más pendientes del tema del cumplimiento de las medidas, puede ser. Pero en aras de disminuir las estadísticas y los niveles de residencia, creo que es mejor optar por las medidas de coerción personal diferentes a la privativa de libertad. Bueno, eso es importante saberlo, ¿no? Y saber que sí existen medidas que se aplican a los agresores y que pueden, bueno, mejorar, cambiar esas conductas a largo plazo. A largo plazo, sí. Es a largo plazo, hay que estar conscientes de eso, pero sí se puede lograr. A ver, Laura, importante siempre, y cada vez que tengo la oportunidad de tratar este tema en el programa, me gusta hacer hincapié en esto. Hay señales que las hemos normalizado por diferentes razones. También la violencia está incluso romantizada. Sí. Creemos que, ay, porque él me quiere, él me cela, porque... Qué romántico, se puso celoso. Ajá. O incluso, voy a generarle celos para saber qué tanto me quiere. Esa romantización de las señales que son obviamente de violencia, ¿cuáles serían esas señales a las que les tenemos que prestar atención? Pues sí, o sea, el tema, fuera del aire lo hablamos, el tema de Venezuela es un tema muy difícil porque hay una cultura machista que es creada y fomentada por la mujer por desconocimiento. Entonces, esta cultura machista te hace decir, si él se puso súper celoso es porque me ama. Si él me hizo un show porque me escribió un amigo es porque me ama. Si él me controla, con quién voy a salir y me dice que no puedo salir con mis amigas es porque quiere pasar más tiempo conmigo. Si él me dice cómo vestirme es porque no quiere que me pase nada en la calle. Eso no es normal, o sea, eso no es normal. Y lo que muchas no entendemos es que hoy puede ser eso, pero mañana puede ser un golpe, y de un golpe puede pasar un homicidio, porque la violencia siempre va en aumento. Lo que tú permites un día se va a convertir en algo más grande más adelante porque tú lo permitiste un día. Claro. Entonces, si entendiéramos eso, y yo creo que el inicio de la relación es fundamental, nosotros tenemos que tener muy claro las cosas que no debemos permitir para que esas cosas no avancen. Esto no quiere decir, ojo, que si yo dejo de permitir algo no significa que no me vayan a golpear, porque el que es agresor es agresor. Pero cuando tú aprendes a identificar eso, tú aprendes a decir, por aquí no está, por aquí no debo ir, o si atajo a esta persona quizás pueda ser diferente la relación. Pero estamos tan ensimismadas en que
hay cosas que son normales. Uh-huh. Por ejemplo, tú ya lo decías, celar, controlar a los amigos, sí. Decirte qué puedes o no puedes ponerte. Sí, a veces cómo gastar tu dinero. A veces no lo hacen directamente como que no te pongas eso, sino mira, ¿y por qué no mejoré esto? Sí. ¿Sabes? El tema económico, mujeres importantes. Sí. La violencia económica existe. El hombre que controla tu dinero, que quiere controlar tus gastos, que te coarta de tu libertad económica, e incluso aquel hombre que te limita. Exacto. También. Así no tengan, por ejemplo, pasa mucho en el caso de parejas que se han separado, están los hijos, y el hombre, una manera de castigar a la mujer, exacto, es limitándola económicamente. No, y sucede mucho que la mujer se habitúa tanto como como al ambiente violento, que no se dan cuenta que una cosa es tener finanzas de pareja y otra es que te controlen tu dinero al punto de administrar tu dinero. ¿Y por qué vamos a contextualizar lo que es grave? Y lo voy a poner en un ejemplo bien material. Yo tuve hace un buen tiempo un caso de una señora que era ya ama de casa, pero ya generaba sus ingresos desde su casa, con un oficio. Y el señor le controlaba completamente el dinero. Era una relación abusiva que fue progresando, fue subiendo, al punto de que no solamente ella la golpeaba, sino que cuando llega el caso a mí, ella estaba secuestrada dentro de su casa. O sea, él se iba, la encerraba, no le permitía salir, y en una discusión que la golpeó bastante fuerte, o sea, cuando digo bastante fuerte, le desprendió parte del cuero cabelludo aquí adelante, los jalones de pelo que le dio. Él la encerró en un cuarto y a ella la sacan por una ventana los vecinos. Cuando ella la sacan, después de que se inicia el procedimiento, llega a la audiencia preliminar, ella va a la audiencia preliminar y le dice al juez que lo perdone, pero no porque ella, quisiera volver a esa relación violenta y no tuviera miedo, sino porque ella no tenía acceso ni siquiera a el patrimonio que ella creaba con su trabajo. Wow. Y en el proceso de violencia y como de salir de ese círculo de violencia, es fundamental que la mujer pueda buscar una forma de proveerse para evitar que vuelva a ese círculo violento. ¿Y cómo logramos eso? Siendo nosotras autosuficientes y tratando de administrar nosotras nuestro dinero. ¿Qué pasa con las amas de casa? Pues fácilmente pueden solicitar en el procedimiento penal cuando se inicia que se le dé una cuota aparte, como una manutención tanto a la mujer como a los hijos. Porque si bien la ley no establece como una medida nominada o una medida escrita esto, no es menos cierto que repite subsidiariamente el Código Orgánico Procesal Penal en las normas del procedimiento, y el procedimiento te permite las normas innominadas a través del Código Civil. Entonces, si yo las solicito bien fundamentadas, obviamente no voy a decir, ay, miren, yo genero un ingreso mensual de $3,000, pero quiero sacarle plata, ahí no va a funcionar. Pero si yo soy una mujer que dependo 100% de él y que yo necesito, lo van a sacar de mi morada porque si no me puede matar, yo puedo solicitar que me den una medida de innominada, cosa que se ha logrado. O sea, yo he tenido casos donde lo he logrado. No es común, pero lo he logrado. Pero eso se logra gracias al conocimiento, y tú lo decías. Exacto. Tenemos que saber nosotras que podemos solicitar eso. Exactamente. Si no, pues es complicado, ¿no? El conocimiento de la ley es importante, Laura. El conocimiento es poder, dicen por ahí. Sí. Y yo creo que en esta materia es fundamental. ¿Tú crees que la violencia se puede evitar? Yo creo que tenemos que hacer un proceso de culturización para entender qué cosas están bien y qué cosas están mal, para poder evitarlo. Es un trabajo, muy cuesta arriba, porque la cultura venezolana nosotros estamos acostumbrados a cosas que no son regulares, pero se puede lograr. Cuando tú educas a niños y niñas desde pequeños para que entiendan que no está bien. O sea, por ejemplo, nosotros decimos cosas como, tú ves una niña y tú la cuidas como desde bebé, como pequeña, pero tú ves un hombre que le dice, ¿para quién es eso? Para la muchachita, y es un chiste. Claro. Pero eso es algo que se le está internalizando al niño. Y ya tú, desde chiquito, le estás sembrando la semilla de ese niño para que sea perro, para que haga sufrir a la mujer, y por ahí va.
Y después más adelante, tú que les vas diciendo a los niños, ay, a la mujer ni con el pétalo de una rosa, pero ¿qué está lo que le estás enseñando antes? Y que le dices al niño, ¿cuántas novias tienes? Epa. O sea, ya yo ahí le estoy enseñando a respetar a la mujer. Y poco a poco eso se va acrecentando con las cosas que vemos en casa. Claro, totalmente. El ejemplo. O, por ejemplo, que dice, que esta es, Dios mío, yo la odio, que dice, Laura, sí. es que ese niñito te molesta y te pega porque está enamorado de ti. Totalmente. Ya yo le dije a esa muchachita que cuando esté grande, el que le pegue y la moleste es un hombre que la quiere. Y no vemos el daño que le hacemos a nuestros niños y que son patrones que tú vas creando desde chiquito y cuando llegue a estar grande, evidentemente no lo va a entender, porque desde chiquita tú le sembraste, eso está bien, no está bien. Importante. Exacto. Es muy, muy importante. Preguntas claves que nos deberíamos hacer al inicio de una relación, por ejemplo. Bueno, yo creo que es un tema de observación y que la mayoría de las mujeres se enamoran de la idea del amor y no de la pareja. ¿Qué me refiero con esto? La mayoría de las mujeres se enamora de la idea de tener una relación y en esos primeros meses deja de ver cosas que no le gustan. Uh-huh. Y dice, bueno, hizo esto, pero no lo voy a decir. No, si lo tienes que decir. Y decir, epa, no me gusta esto, por favor, que no se vuelva a repetir. Cuando tú empiezas a ver objetivamente la relación, es más fácil tener una relación sana. Pero lo que tú permites al inicio ya, lo que tú no te quejas, nunca lo vas a identificar, pero esto se puede hacer desde un trabajo de concientización de la mujer de las cosas que no están bien. Porque si tú, por ejemplo, desde un principio permites cosas como que te digan, no sé, mi amor, no me parece que veas a tus amigas porque yo no voy a ir y me da miedo que tú salgas sola en la calle, y empiezas a dejar a ver a tus amigas. Y ya de ver 3 veces por mes a tus amigas, empieza a ver una por mes o cada 2 meses. Y así poco a poco, que la gente ni cuenta se da, te van controlando hasta que cuando te ves, estás en un círculo de violencia. Empieza por cosas pequeñas, pero si tú aprendes a identificar de un principio y tú dices, epa, esto no está bien, yo no te controlo cuando sales con tus amigos, yo no te controlo para dónde vas, no te controlo tu forma de vestir. Claro, tiene que haber un equilibrio. Ahora, tampoco hay que satanizar. Si tu pareja te dice, Bertale, mi amor, vamos a casa de mi tía, ponete un vestido más largo, que allá mi tía es como bien puritana y capaz le va a caer mal. Es distinto a que te digan, no te puedes poner esa ropa porque no vas a salir conmigo, o no te puedes poner esa ropa porque vas a parecer una mujerzuela, ejemplo. Así es. Hay que saber identificar. Hay que saber identificar. Laura, gracias, porque desde tu espacio haces un trabajo maravilloso. Estás allí para todos también. Están en Foro Penal trabajando muchísimo aquí en nuestro estado Zulia. Tú eres la coordinadora y de verdad que bueno, el trabajo que hacen es admirable. Hay que seguir creando conciencia en las mujeres. Tus redes sociales, por favor. En todas mis redes sociales me pueden conseguir como @LauraBalbuenaM. Laura Balbuena M, así la pueden conseguir en redes sociales. Y bueno, mujeres atentas. Hoy Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay que crear conciencia, empezar a querernos un poquito más, a respetarnos y a cuidarnos entre todos. 9:51 minutos, gracias a todo el equipo maravilloso de Onda La Superestación, desde la Vicepresidencia de Unión Radio Zulia, Luis Cabrita, en la edición y montaje, Dirimo Borges, nuestro gerente de producciones, José Cheuscategui, y mi querido Rafa León, en la musicalización y en los controles. Yo soy Peggy Atencia, mi certificado el 36.097. Nos escuchamos mañana. Feliz lunes.